Y bueno, hoy quiero hablarles en esta mañana acerca de cómo nosotros podemos mantener o vivir vidas consagradas en medio de la incertidumbre. No sé si has notado, pero en estos últimos días se ha estado escuchando mucho ruido, muchas noticias, mucho escándalo. Pero bueno, esto me lleva a mí a la palabra de Dios, cómo nosotros podemos tener una identidad eterna en tiempos inestables. La palabra de Dios es clara y contundente cuando el profeta dijo: maldito el hombre que pone su mirada en el hombre, pero bienaventurados son aquellos que confían en Dios, que confían en Jehová. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios de principio a fin, vemos una característica esencial y particular, y es que Dios llena nuestro corazón de paz, de regocijo, nos hace permitir o nos permite vivir confiados, seguros, reposados, aún en medio de estos tiempos de caos, de ruido, de inestabilidad, donde el diablo solo quiere infundir miedo, temor. Así que desde el inicio vemos que dice la palabra de Dios que Él dijo: y vio Dios que todo era bueno. Y luego dijo: hagamos el ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego vio la creación perfecta, la obra maestra, y dijo: creemos a la mujer esa ayuda idónea para que camine del lado, allí al costado, no detrás, no delante. Pero a causa de que el hombre descuidó su rol, a causa de que Adán no pudo dedicar tiempo valioso para que Eva comprendiera la verdad que Dios había dado, donde habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, resulta que el diablo dijo: con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, y que vulneró la identidad, esa genética correcta que Dios había determinado. Así que cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, el apóstol Pablo comprendió esa verdad. No Saulo de Tarso, como se describe en Hechos capítulo 9, sino ya aquí se describe como Pablo, siervo de Cristo. Me encanta esa definición que él pone de acuerdo a la medida correcta que tiene de sí mismo, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Él cambió su lenguaje. Él ya no dijo: yo soy un perseguidor, yo tengo poder, yo soy fariseo. Él entendió y comprendió que todo eso era basura. Así que en el capítulo 1 de Carta a los Efesios, el versículo 4, él termina declarando una verdad muy profunda, donde él dice: Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos y vivamos sin mancha en santidad delante de Él. ¿Delante de quién? De Cristo. Cristo que te salvó, Cristo que te rescató, Cristo que te escogió. Y él antes dice, yo lo veo así de esta manera, porque es una oración, parte de la doxología, como si él estuviese levantando su mirada al cielo y dice: bendito y alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a medida que tú avanzas, lo que recibes es más revelación, porque dice que hemos sido predestinados, no para perdición, sino para salvación. Y te animo a que puedas leer, porque esta es una de las epístolas muy poderosas y significantes, que de cierta manera nos muestran lo que es la identidad. Y de eso quiero hablarte hoy. Cómo nosotros, los hijos de Dios, vivimos confiados, seguros en medio del caos, en medio del ruido, porque tú y yo no podemos poner nuestra mirada en un hombre. Nuestra mirada debe estar fija, puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Así que estamos viviendo tiempos donde todo parece moverse, donde todo parece cambiar, donde todo parece redefinirse. Lo que ayer era verdad, hoy es cuestionado, hoy se pone en duda. Lo que antes era firme, ahora es relativo, es inestable. Y en medio de ese ruido constante, la presión, quiero decirte que no siempre va a llegar con un golpe contundente a tu vida, sino que la persecución quizás va a ser silenciosa, poco a poco, intentando moldear tu carácter, tu manera de pensar y robarte la identidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Hace un instante saludé a una persona que viene a esta casa que no recordaba su nombre, pero su rostro
me era familiar, pero me encantó lo que ella me dijo. Quiero decirle, pastor, que yo soy una hija de Dios. Me encantó eso. ¿Por qué? Porque ya había escuchado la prédica y de eso vengo a hablarte hoy. Cómo vive un hijo de Dios, cómo camina un hijo de Dios, cómo piensa un hijo de Dios, cómo elige un hijo de Dios, cómo nosotros podemos vivir confiados y seguros en un mundo que está en medio de caos. Así que en medio de una generación inestable, quiero decirte que Dios está levantando una iglesia que no se define por una cultura cambiante, por un mundo inestable, sino por lo que Cristo ya estableció en la cruz. Una iglesia que no es gobernada por la cultura, por la política, por la economía, sino por el reino de Dios. Yo quiero decirte que nosotros vamos a vivir cierto tiempo. No sé si alguno le ha pedido años a Dios de vida. Yo le dije, Señor, yo quiero tener 85 años, vigoroso, fuerte, tener una buena vejez. 85, le dije, bien, que yo pueda tener dominio sobre mi cuerpo, porque hoy vemos ancianos que no pueden tener control sobre su cuerpo, y eso es lo que yo le he pedido. Así que Dios sabe en qué momento vas a partir tú de esta tierra. Sabes que el Dios eterno, el Dios soberano, aquel Dios que conoce el fin desde el principio, o sea, Él es el único que tiene el poder absoluto de guardar en completa paz tu mente y tu corazón. ¿Sabes quién ha venido a robar, matar y destruir? El diablo. Pero siendo Él el eterno, el soberano, Isaías 46:10, que conoce el fin desde el principio, Él ya determinó a través de Cristo todo lo que tú y yo requerimos para vivir confiados y seguros en Él. Ahora, una iglesia desea Dios que no se ajusta al mundo, sino que ha decidido vivir consagrada, apartada para Él. ¿Sabes qué es consagración? ¿Sabes qué es santidad? En estos días hablaba con Vale después de recogerla en Setco. A mí me gusta dialogar con ella lo que recibió. Y hablábamos acerca de esto porque esto es un principio muy fundamental. La santidad es entender que nosotros ahora somos apartados, consagrados para Dios. Así que cuando tú comprendes esto, tú entiendes que la santidad es un estado que Dios te ha otorgado. Pero no se trata de no pecar, sino que se trata de vivir alejado, apartado de aquello que contamina tu vida. Así que cuando tú has decidido vivir consagrado para Dios, tú no vas a escuchar el ruido, o tú escucharás el ruido, pero no permites que eso cause miedo, temor. ¿Sabes por qué? Porque el mayor peligro de estos tiempos, los tiempos en los cuales estamos viviendo, no es solo la persecución abierta, es la pérdida gradual de nuestra identidad. Y cuando un hijo de Dios no tiene claro quién es su Dios, quién es su Padre, lo que Cristo ha hecho a través de Cristo Jesús, quiero decirte que va a empezar a negociar su fe, va a comenzar a negociar sus convicciones y va a comenzar a adaptarse al mundo para tratar de encajar en el mundo. Y es imposible que un hijo de Dios lleno de su palabra y de su espíritu trate de encajar en el mundo. Nosotros no podemos ser cristianos chéveres. ¿Sabes qué es un cristiano chévere? Un cristiano chévere es aquel creyente que en su trabajo pasa desapercibido. Un cristiano chévere es aquel que no produce molestia con su fe en su casa, en su familia y en su trabajo. Eso es ser un cristiano chévere. Un cristiano que pasa por alto, que te has dejado permear tanto por el mundo que simplemente, verdaderamente las otras personas no pueden ver la vida de Cristo en ti. Ahora, aquí surge algo más, y es que en ese caminar surge también la batalla del temor ante la incertidumbre, pero la fe nos recuerda que nada se escapa del control de Dios, porque su paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda tu mente, pero principalmente tu corazón. Dice el apóstol Pablo en carta a los Colosenses que tú y yo debemos arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. Dice Pablo que Dios a través de Timoteo, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y sabes que tú no puedes vivir con miedo. Le decía a la iglesia esta mañana que a mí a veces me asombra María José la forma en que ella vive, camina, cómo camina por las calles. Cuando tú te subes un Transmilenio ves el caos. ¿No sientes que a veces sales a la calle y el diablo está verdaderamente suelto? En estos días iba con mi hija, íbamos en el carro, y en menos de 20 metros, dos accidentes. Y cuando salimos de casa, la atmósfera espiritual en la cual estamos viviendo ahorita es bastante fuerte.
es bastante fuerte. Así que yo veo a Majo, yo a veces la veo así, la veo caminar, yo salgo y cuando yo oye, ella anda con una frescura. Y en esta semana la salí a acompañar a una cita médica que su mamita no estaba acá. Y salimos de la cita médica y se paró en toda la avenida con su celular así, a responder un mensaje. O sea, con una frescura. Yo le dije, hey, mi amor, ven acá, mi vida. O sea, guarda ese celular. Hey, y así. En el Transmilenio y Dios la cuidaba. Y hasta la despertaba. No te babiaba, ¿cierto, mi amor? No. Bueno. Pero sabes, así quiere que vivamos Dios. Así quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios. O sea, Dios no te quiere ver afanado, corriendo, asustado, con miedo. O sea, Dios quiere que tú vivas simplemente confiado. Ojo, no puedes ser negligente, ¿no? Porque si tú das papaya, papaya puesta, papaya partida, decían en mi tierra. Pero lo que quiero llevarte hoy es que puedas permitir que la persona, el Espíritu Santo, examine nuestro corazón. O sea, hoy 24 de mayo, a 8 días de elecciones, yo vengo a decirte que tú no puedes poner tu mirada en un hombre. Porque la palabra es clara y dice, maldito el hombre que pone su mirada en el hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. O sea, tú debes vivir confiado, seguro y reposado en que el Dios que pensó en ti antes de la fundación del mundo es el que te sostiene. O sea, yo quiero que mires, porque hace 4 años había ruido, caos. Y te pregunto, ¿Dios te ha guardado? Sandra, ¿Dios te ha guardado? ¿Te ha faltado algo? Pipe, ¿te ha faltado algo? O sea, yo hoy vengo a retarlos de parte de Dios. Esto es un mensaje de fe, a que usted pueda levantarse y confiar en Dios. O sea, yo no vengo, qué pena, pero yo aquí no vengo a hablarte de política. Eso no me importa absolutamente nada. Lo he aprendido de mi pastor y yo le oro a Dios. Yo no te vengo a hablar de eso, porque yo no dependo de un gobierno. En esta casa dependemos entera y completamente de Dios. En la pandemia, iglesias cerraron y Dios nos sostuvo, nos prosperó, nos bendijo y aquí estamos. Porque a ti quien te hace reverdecer, quien te hace prosperar, quien te permite levantarte y ver la gloria, es Dios, no un hombre, no una empresa, no una persona, es Dios. Cuando tú tienes claridad que Dios está en control de tu vida, tú vives confiado y seguro. Y sales como Majito que sale a mercar y en esta lleva la bolsa y va por la calle así con el celular. Así, literal, no es mentira. Y yo me la quedo mirando así. Es Dios, cree que es Dios quien la guarda. Porque con tanto ladrón trabajando, yo no sé si es que ella dice, bueno, papá pagará. Él me cuida. Así que hoy el Señor nos recuerda que no fuimos llamados a sobrevivir en este mundo. Sabes que tú fuiste llamado a permanecer firme. Dios no te ha llamado a que te mezcles hasta desaparecer, sino a brillar sin perder la esencia que Dios ha puesto en ti. Wow. Así que en tiempos de incertidumbre, la pregunta no es, ¿qué está cambiando afuera? La pregunta que debemos hacernos es, si estamos siendo firmes a las convicciones y a lo que dice la palabra de Dios. Porque sabes, esto te lleva a experimentar lo primero, y es que tú puedas tener una identidad que no cambie, ¿sabes? Y esto es muy importante, esto es bien interesante, porque cuando tú sabes quién es Dios, o sea, lo que ha hecho, lo que Él representa para ti, por eso te animaba a que tú puedas escuchar el mensaje del miércoles, porque nosotros, como hijos de Dios, tú tienes acceso al Padre en cualquier tiempo, en todo momento. Acceso para recibir toda la provisión que tú requieres, principalmente espiritual. Escucha, es espiritual, material, física, económica, tu pareja, esposo, hijos, profesión, trabajo, todo lo tienes en Cristo, todo está en Cristo. Y sabes que esa fue la mentira que le sembró el diablo a Eva. O sea, yo no puedo creer que Eva estaba tan distraída que Dios le dio riqueza, prosperidad, dominio, poder y autoridad, y Eva no lo comprendió. Y dejó que el diablo se le metiera al rancho. Dejó que el diablo se le metiera al rancho y parece chistoso, pero eso sigue sucediendo hoy en la iglesia. O sea, hoy sigue sucediendo. Hoy tenemos la persona, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros 24/7 y quiero decirte que el diablo quizás va a llegar con mentiras.
El diablo, quiero decirte que él va a tocar, él va a rondar cada día tu vida solo para sembrar miedo, temor, duda y robar la palabra, porque lo que él le roba es la palabra, porque la palabra es el verbo, en la palabra está el propósito de Dios. Pero tú debes llenarte, mantenerte lleno del corazón de Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 4, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Me encanta esta palabra. O sea, el amor de Dios es totalmente diferente. Le decía a la iglesia esta mañana, pastor, ayúdame a predicar, por favor, que el amor de Dios no es como el nuestro. Mi esposa, ella se organiza con el tiempo, actividades, muchas cosas. Ella sigue trabajando circularmente y también le sirve al Señor. Así que ella a veces organiza, prepara la comida y la distribuye en recipientes y la mete a la nevera. ¿Para qué? Para que el pastor José no se la coma. Y es tan estratégica que si yo saco una cucharita de arroz, ¿se da cuenta? Eso no es, pastor Amar. Yo acomodo, no sé cómo hace. Yo no, eso te lo reveló Dios, yo no sé. Pero sabes que Dios no funciona así, pastora Mari. Dios determina su provisión abundante y te dice, si yo te he dado a mi hijo, ¿cómo no he de darte todo lo que requieres para cumplir el propósito? Pero el punto está en que nosotros podamos entender y comprender y que podamos vivir con identidad de hijos. Tú no eres huérfano, tú eres hijo. Y tú no eres cualquier hijo, tú eres hijo amado, tú eres deseado, tú eres pensado, tú eres elegido, tú eres escogido, tú eres apartado. ¡Wow! Chicas, no se preocupen si no ha llegado el hombre. Diga, yo soy linda, yo tengo todo lo que requiero para ti, mi Jesús. Y si no llega, tranquila que va a tener la mejor boda en el cielo. No, pero no todas la creen. Hermana Miriam, ¿es buena estar sola? ¿Cómo ha sido su experiencia después que el hermano Luz partió? Por eso se lo pregunto, estoy siendo intencional. ¿Pero le ha faltado algo? Nada, ¿cierto? ¿Ha visto el amor y la bondad? ¿Esta está más bonita? Sí, esta está bonita, se rejuveneció y todo. No, yo conozco a esta mujer, yo conocí a su esposo, un hombre de Dios, que es real lo que él hizo. Pero esta mujer se ha mantenido firme. Y cuando tú decides mantenerte firme en Dios, ¿sabe qué? El diablo puede tocar fuerte, el diablo te puede golpear, pero lo que importa es cuántas veces te vas a levantar en el Señor. Eso es lo que te define. Porque nuestra identidad como creyente no es una construcción emocional, no es una etiqueta social, no es un disfraz, es una realidad eterna que ya está establecido en Cristo. Por eso Pedro termina describiendo, dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Ese Pedro que lo negó en los evangelios ahora escribe acerca de esa eternidad, de lo que es nuestra vida, de lo que ahora somos, real sacerdocio, nación santa. Tú eres un embajador de Dios en esta tierra. O sea, tú eres un hijo de Dios, vive como hijo de Dios, porque ya tú eres escogido. Por eso ninguna circunstancia eterna, rechazo, presión, éxito, crisis o cambio cultural puede cambiar tu identidad. ¿Sabe quién lo permite? Tú. El diablo llega con que Dios ha dicho. Esa enfermedad te va a matar. De esa crisis económica no vas a salir. Eso es lo que te dice el diablo. ¿Pero qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Esta identidad no solo nos define, sino que nos separa del molde del mundo y nos llama a una vida completamente distinta. Escucha, yo sé que nosotros estamos en este mundo. O sea, y si estás en esta tierra es para cumplir un propósito. Si tú estás en Colombia, naciste en Colombia, es porque aquí es donde vas a cumplir el propósito. Ahora, si tú sientes miedo, temor, comienzas a buscar el sueño gringo y Dios te va a dar un tate quieto. ¿Usted ha visto salir personas llorando de la embajada? ¿Cómo salen destrozados? Destrozados. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que nosotros tenemos el embajador de embajadores, el rey de reyes, el señor de señores, y Él nunca te va a hacer llorar para dañarte. Él nunca te va a vulnerar. Papá Dios nunca te va a pedir algo que vulnere la identidad que Él mismo ha depositado. Es más,
Dios primero, para pedirte algo, para que de ti salga un fruto diferente, Él primero pone su vida, su simiente, su semen dentro de ti, porque lo que Él te da, solo Él puede permitirte sostener, fortalecer, levantar y prevalecer. Ahora, cuando nosotros nos descuidamos, sucede todo lo contrario. Porque tú y yo no vivimos para alcanzar identidad, tú y yo vivimos desde la identidad de hijos de Dios. Por esta razón la iglesia está llamada a recordar constantemente, Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino en los cielos. Vive con mentalidad de hijo, vive como hijo, ten mentalidad de reino, vive como hijo de Dios, piensa como hijo de Dios, camina como hijo de Dios, decide como hijo de Dios, accede de continuo a la presencia de Dios como hijo que se sienta amado, deseado y pensado. Porque la verdadera crisis no comienza cuando las circunstancias cambian. No, quiero decirte que no es así. La crisis Dios la usa para probar nuestra fe y nuestro carácter, que son dos cosas diferentes. Ahora, cuando la identidad se afirma en Él, nuestro corazón va a permanecer firme y confiado. Hay algunos que estamos como la gelatina, todo el tiempo, de tembladera en tembladera. Sí, hay cosas que el diablo te va a golpear, quizás hay cosas que a nosotros nos van a tomar de repente, ¿ok? Hay cosas que a nosotros nos van a tomar de repente. Daniel, pero a Dios no se le escapa absolutamente nada. O sea, Daniel, a Dios no se le escapa absolutamente nada de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si Él entregó la vida de su hijo por ti, o sea, si Él te ha bendecido, te ha prosperado, te sacó de la mismísima muerte, el único que puede sostener nuestra vida dentro del cumplimiento del propósito es Él mismo. Nosotros en ocasiones somos los que dudamos, los que negociamos. Ahora, quiero para que comprendas esto, imagínate un embajador viviendo en un país extranjero. Y les decía esta mañana y ponía el ejemplo de la Embajada de Estados Unidos que ocupa aquí en Colombia, en Bogotá, uno de los sectores más grandes y mejores sectores. Bien ubicados, están ubicados estratégicamente, tienen un espacio enorme. Y yo quiero decirte que esta embajada no están gobernadas por nuestras normas, decretos, ni nuestro presidente, sino que ellos están gobernados entera y completamente por aquel que los envió y están representando. Cuando tú entras a ese lugar, te sometes a los controles de seguridad. Cuando tú entras a ese lugar y cuando inviertes para los papeles para tu sueño americano, estás de acuerdo en que ellos van a destrozar tus sueños para que salgas llorando de allí. Pero Dios no hace eso, mi amado. O sea, Dios no te sacó de la inmunda para que ahora vivas como pobrecito. Yo quiero que mires eso, porque este es un ejemplo muy práctico que habla mucho a nuestra vida. Me parece impresionante todos los beneficios que tienen estas personas, sus sueldos. Ellos no vienen aquí a sufrir, no, ellos vienen aquí a vivir sabroso. ¿En serio que sí? O sea, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Porque de la misma manera nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Nuestra identidad no se forma por la cultura que te rodea, sino por el reino de Dios que está establecido en tu corazón, en tu vida y en esta tierra. O sea, eso es lo que gobierna tu vida. Así que deja de escuchar ruido, porque si dejas de escuchar ruido, tanto escándalo, tantas mentiras del diablo, te mantienes firme en medio de la presión. Y dice Pablo en Efesios capítulo 6, fortalezcanse en el Señor para que cuando llegue el día malo puedan permanecer firmes hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Y qué dijo mi Jesús? Que todos los que permanecen firmes prevalecerán hasta el fin. Aquellos que nos fortalecemos en Dios, que confiamos en Dios, que nos deleitamos en Dios, que buscamos su rostro y su presencia. Porque las mentiras del diablo siempre te van a hacer dudar. Ahora, si hay alguien que comprendió esta verdad, fue el discípulo amado. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, porque nada de lo que hay en el mundo, mira, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino ¿de quién? Y el verso 17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que la persona, el Espíritu Santo, nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Y estamos siendo conducidos y guiados por Dios.
Así que Juan escribe que el creyente vive rodeado de un mundo que constantemente busca que nosotros nos alejemos, nos apartemos. Recuerda que el escritor de Carta a los Hebreos, que creo que es Pablo, yo soy uno de los que cree que es Pablo, al igual que mi pastor por el carácter, la esencia, dice Hebreos 10:38 que tú y yo debemos ser de los que avanzamos, no de los que retroceden para salvación. Para que Dios pueda glorificarse en tu vida, tú debes entender y comprender que nosotros como hijos de Dios, en Él tenemos la capacidad de permanecer firmes. Juan menciona 3 áreas: los malos deseos de la carne. Si tú alimentas la carne, quiero decirte, la carne solo pide más carne. Y tú eres el resultado de lo que alimentas. Si tú alimentas tu carne, vas a ser un cristiano como los de Corintios. Puedes fluir en dones, puedes servir, puedes ver manifestaciones de Dios. Pero si tú y yo alimentamos el Espíritu, seremos aquellos cristianos de los cuales describe Pablo en Romanos capítulo 8, que no vivimos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Lo otro que nos muestra Juan aquí es que, y la arrogancia de la vida. Tú y yo no podemos ser cristianos arrogantes. Quiero decirte que esto es una tentación, que el diablo la va a traer a nuestra vida. Cuando nosotros vamos a las escuelas de Rema y Setco, nos enseñan acerca del carácter del liderazgo. Y una de las cosas que nos enseñan es razones por las cuales cae un siervo de Dios: por dinero, por falda y por orgullo. ¿Y sabes cuándo caes tú? Cuando te alejas de Dios. David cayó cuando se alejó de la presencia de Dios. Es imposible que tú te puedas sostener firme siguiendo a Cristo de lejos. Es imposible, mi amado. Así que quiero que mires, porque el mundo presiona para que el creyente se adapte, ceda a sus convicciones y normalice todo aquello que Dios rechaza. Pero el llamado de Dios es a permanecer firmes, fieles, aun cuando obedecer implique la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Cristo hasta la muerte? ¿Seguro? ¿Sabes que yo estaba orando por denuedo y valentía? ¿Tú, pastor? Sí. Estoy predicando por denuedo y valentía. Porque a veces Dios me permite ir a ciertos lugares y siento como temor de predicar, o de hablarle. El día viernes acompañé a María José una cita aquí a la clínica que está aquí enfrente. Y yo estoy haciendo fila porque el médico había generado una orden incorrectamente. Así que Majo intenta apartar la cita, me dice, y yo salí corriendo. Yo dije, todavía está. Y me fui corriendo y llegué e hice fila. Así que cuando yo estoy haciendo una fila, llegó una señora con su hijo y le di unas indicaciones al jovencito y el joven no le prestó atención. Y le ha dicho ella, yo decía, esta mujer tiene que estar tostada. Y le ha dicho, que te arrastre el karma. Y yo volteé así. Yo me la quedé mirando, que te arrastre el karma. Le dice el pelado, te odio, mamá. ¿Cómo tú me dices que eso sucede en mi vida? Oiga, pero yo la verdad yo quedé paralizado. O sea, yo no tuve palabra. Pero yo escuchaba eso. Yo decía, Dios mío. O sea, como un padre. Tú sabes lo que significa. O sea, eso parece mentira, pero son cosas diabólicas, palabras de maldición que ella está desatando sobre su hijo. Yo decía, Dios. Porque nosotros los hijos de Dios, independientemente del ruido que pueda gritar el diablo, que trae enfermedad, que trae escasez, que trae separación, que trae circunstancias, tú nunca te vas a mover de acuerdo a aquella mentira que dice el diablo, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Porque tú estás firme en tu convicción. Jonathan y Yesenia, el día que ustedes vivan con convicción, entendiendo y comprendiendo que Dios les regaló a Matías, a Tobías, con un propósito, van a experimentar cada día más el poder de Dios. Porque quien ha venido a robar, matar y destruir es el diablo. Cuando el diablo trae la enfermedad a nuestra casa, escucha, él quiere robarte las finanzas, alterar las finanzas, dañar tu vida, destruirte. Cuando nosotros decidimos mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho, tú te vas a levantar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas el obrar de Dios en tu vida, hasta que Dios cambie la atmósfera, hasta que provoque el de repente. Aunque no haya esperanza, tú te levantarás en esperanza contra esperanza. Pero tienes que levantarte. Tienes que levantarte, porque de lo contrario tú no vas a poder avanzar.
Así que ser firme en medio de la presión significa vivir con convicciones innegociables. Pero hay muchos hijos de Dios que son como Jacob, que negocian su vida por un maldito plato de lentejas. Esaú, gracias pastora. Muchos estamos viviendo así. O sea, nos dejamos conquistar por aquello que el mundo te ofrece. O sea, ¿qué te está ofreciendo el mundo? Porque el diablo es muy sutil, él es sagaz. Él va a querer destruirte. O sea, él no solo quiere enfermarte, él no solo quiere alterar tus finanzas, él no solo quiere que tú discutas con tu pareja, él no solo quiere que tú te decepciones de tus hijos. No, él sí quiere ser intencional en todo lo que hace en contra de ti. Pero tú debes mantenerte firme en lo que Dios te ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? Hijo, ¿qué te ha dicho Dios? Está orando por ti. ¿Sabes que Dios te va a mover de la zona de confort? El punto está en que tú lo creas, entiendas y comprendas que la naturaleza, la simiente, la sabiduría, la capacidad de Dios está en ti. Así que la firmeza espiritual no consiste en aislarnos de la sociedad. No. La firmeza espiritual consiste en vivir en esta sociedad sin dejarnos permear o contaminar. Meditaba en esto porque este mensaje me ha confrontado mucho. No crea que Dios le habla primero aún. Pero en el año 2016, en mi lugar de trabajo, llegó una nueva administración. Y había una de las directoras que tenía un problema serio de identidad. Ella era lesbiana. Así que comenzaron a generar un poco de actividades que uno tenía que disfrazarse, que uno tenía que bailar. Y yo dije, bueno, pero ¿a cuenta de qué? Si yo soy un costeño raro porque ni sé bailar. Y le dije a mi jefe, yo no me voy a disfrazar y no voy a bailar, así tenga que irme. Y el diablo te va a amenazar, te vas a morir, te van a echar del trabajo y mira, y no tienes un pesito ahorrado. Pero si tú le has sido fiel a Dios, tú tienes que tener expectativa de cosecha, porque si tú has sembrado, tú tienes expectativa de cosecha. Tú no vives con temor de las malas noticias, sino que vives confiado, seguro y reposado en Dios. ¿Sabes que el diablo te caña? ¿Serio? El diablo te caña. ¿Sabe qué significa caña? No, te tienta, bueno, te prueba. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Bueno, ¿a cómo es que nos toca aquí, mijo? ¿Cómo fue? Usted tiene que ser el primero que parte la papaya. Los que son de la costa me entienden, ¿cierto? Yo era de esos que, bueno, ¿cómo fue? El primero que partía la papaya y ¡ping! Porque tú estás, ¿qué? ¿Cómo vas a pelear con el diablo si él está bajo tus pies? O sea, si él está vencido. O sea, el diablo está vencido, qué pena. El punto es que tú tengas que levantarte y decirte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Joven fui y envejecí. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo estoy trabajando, invirtiendo en el reino en este tiempo, mire, porque la mejor cosecha la van a recibir mis hijos, mis nietas. Yo lo creo, yo voy a ser un abuelo chévere, bacano. De una vez sacaron María José y Valentina que mis nietos van a llegar a casa cuando nosotros los invitemos. Qué pena. Pues ya yo hice mi labor. Pero hey, ¿qué te dice el mundo? Tienes 60, no tienes tienes la preparación, tienes la experiencia, pero ya estás muy viejito. ¿Cuál viejito? Acabé de cumplir 47 y estoy vieja, compadre. ¿Cómo estás tú? Lleno del amor, del poder y de la gracia de Dios. O sea, pero ¿cómo te levantas tú? Con mentalidad de derrotado. Ay, ¿qué será mañana? ¿Qué va a ser mañana? Si Dios conoce tu futuro. Dice que yo soy el Dios eterno, que tengo buenos planes para ustedes con un futuro lleno de esperanza. Yo quiero retarte de parte de Dios, porque Dios te ha llamado a ser luz, a que tú brilles en medio de la oscuridad. Esas palabras salieron del mismo Jesús, Mateo 5:14. Tú eres luz, escúchalo, tú eres luz. Tú eres luz, mira la luz cómo alumbra.
Tú estás sentado junto con Cristo en lugares celestiales. En lugares celestiales. Tu Dios es eterno. Tu Dios es maravilloso. Tu Dios es bueno. Tu Dios es fiel. Y Él no te va a soltar. ¿Por qué no te suelta? Porque tú estás en el hueco de su mano. Esa mano que sostiene el agua de los mares y mide las montañas. Isaías 40. ¡Wow! Así que la verdadera consagración no se mide en lo que evitamos, sino en quién decidimos permanecer cuando el diablo toca tu puerta. Eso es lo que mide tu verdadera consagración. Es como el filtro del agua. ¿Sabes? Que el filtro que hace un trabajo separar lo impuro de lo puro. Bueno, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos de este mundo. Tú no te puedes dejar permear por esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas. ¿Sabes por qué? Porque así es la consagración. Nosotros vivimos en el mundo, pero no absorbemos todo lo que este mundo muerto ofrece. La palabra y el Espíritu Santo son como un filtro constante en tu vida. Pero yo debo preguntarte antes de avanzar a lo tercero, para que puedas vivir con seguridad, que es lo siguiente. O sea, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Sabes que cuando el suceso de María José, que va a ser 3 años, María José nos levanta con un grito, pero un grito que yo salté de la cama? Y Dios me reveló, yo no soy médico. Cuando María José grita, Dios, ayúdame, tú eres poderoso, inmediatamente el Espíritu Santo habló y me dijo, reprende la muerte y toma autoridad sobre ese aneurisma. Así me lo dijo, claramente. Mi hija llegó muerta al hospital. Yo me puse mi uniforme, yo creo que se imaginaron que yo era médico. Yo antes de acostarme, yo organicé la ropa desde el miércoles. A mí me toca lavar, planchar y cocinar. No, es un disfrute, ¿cierto, mi amor? Servirles es un gozo. Y que diga lo contrario para que vea. Pero yo colgaba mi uniforme y yo me puse todo mi uniforme. Y cuando llego a urgencias, mientras que iba conduciendo, creo que es la única vez que yo he excedido la velocidad aquí en Bogotá. El Espíritu Santo me dijo, esto no es para muerte, sino para vida. Cuando yo llego allá, está la jefe del Trías y un urgenciólogo. Le digo, mi hija tiene 23 años, le acaba de dar un aneurisma, tiene que ser entubada y reanímenla y háganle el TAC. La vieja salió corriendo y efectivamente hizo lo que yo le dije. Yo creo que ella se imaginó que yo era médico y que iba con una urgencia. Y así fue. Pero ¿sabes qué pasó después de ahí? Para que avancemos a lo siguiente. Cada día el diablo, mañana, tarde y noche, decía, ella está muerta, ella va a morir. Y creo que hay muchos que ya saben la parte de la historia, ¿cierto? Muchos aquí ese miércoles, que es donde hoy son los miércoles de oración, los viernes de oración, allí comenzaron los tiempos de oración, donde esta iglesia estuvo llena. ¿Y qué estuvimos haciendo? Danzando. Aquí glorificamos a Dios en aquello que Él había dicho. Pero nosotros tuvimos que aferrarnos, tanto usted, nuestros pastores, pero nosotros también. Porque el diablo decía, tú escuchabas el reporte y se fue el angelito para el cielo. Así nos decía. Y que un angelito, que angelito, ni que angelito, hombre. Y eso hace el diablo. Pero ¿cómo te levantas? Porque luego viene algo más. Y lo que viene es la seguridad con la cual tú puedes vivir en medio de la incertidumbre. Isaías 41:10 dice, no temas, pues yo soy tu Dios. Perdón, no temas, pues yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré y yo te sostendré con mi triunfante mano diestra, con la diestra de su justicia. Y quiero decirte que este es un mensaje de consuelo que Dios le está dando a su pueblo. Consuelo, fortaleza, en el que Dios le dice que su pueblo no tenga miedo, que no se examine, porque no se trata de la prueba de la adversidad, sino que se trata de quién está contigo. ¡Wow! Qué hermoso. Así que la mano diestra simboliza poder, protección y victoria. Poder, protección y victoria.
lo que transmite la idea de que Dios, escucha, no deja a sus hijos solos. ¿Y qué dijo mi Jesús cuando estuvo en esta tierra? Estaré contigo hasta el fin, estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Ahora, en tiempos de incertidumbre, la Biblia nos enseña que la confianza en Dios es lo que reemplaza el temor. La palabra nos afirma que Dios está en control aun cuando las circunstancias parecen caóticas. Proverbios 19, y que su presencia es la razón por la cual no debemos desmayar, porque Dios te ofrece una paz. Cuando tú vas, dice Pablo en Filipenses, que tú y yo vamos en oración, nos regocijamos, nos alegramos, adoramos, oramos, tenemos expectativa, porque la fe no ignora tu realidad, sino que te permite enfrentarla con certeza, con convicción, como Abraham. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llama a Abraham dice que tenía 75. ¿Cuántos de 75 hay aquí? ¿Hay alguien de 75? Todavía ninguno. Así que yo quiero que mires, porque Dios llama a Abraham teniendo 75. ¿Qué expectativa habría hoy en día, especialmente en nuestro país? ¿Qué te dicen? No, ya tú estás viejito. Y pasa 80 y nada, 85 y nada, 90 y nada. Pero cuando la fe de Abraham intentó decaer, dice que Dios lo sacó de la carpa y le dijo: mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y Dios te dice esta mañana: sal fuera y mírame a mí, fija tu mirada en mí, porque yo te brindo seguridad, yo te brindo paz, yo te brindo reposo, yo te brindo confianza. Si te dé a mi hijo, ¿cómo no ha de darte todo? Vive de manera diferente, piensa de manera diferente, levántate confiado en aquel que te pensó, te eligió antes de la fundación del mundo, cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Ahora, para que comprendas esto tercero, imagínate un niño. A mí me encanta abrazar los niños. Están en una parte alta y su padre le dice: lánzate. ¿Qué hace el niño? Se lanza con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque él está seguro que su padre lo va a recibir. Y eso es lo que hace Dios. Te dice: lánzate, yo cuido de ti. Si te está diciendo: ve. Si te está diciendo: avanza, avanza. Si te está diciendo: desentierra mis sueños, desentiérralos, porque no son tus sueños, son los sueños de Dios. Nunca hay que dejar de soñar, María José. ¿Ya que yo quiero mis nietos y usted es la mayor? La fe es la certeza de lo que se declara. Zoe, mi primera nieta, Zoe. Lo cuarto, dirección divina para cada decisión. Dirección divina. Dice la palabra de Dios que aquellos que no vivimos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu, somos guiados por Dios. Y un hijo que se mantiene lleno de la presencia de Dios, de su palabra, que accede de continuo al trono de la gracia en todo tiempo y en todo momento, vive con dirección divina. Requiere de sabiduría, vive con sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno está escaso de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará como abundantemente. Y Él no te desprecia nunca, sino que te la da. Así que en esto primero quiero que mires, porque Dios no deja solo al creyente. No, Él nos da la capacidad de elegir. Cuando nosotros le pedimos dirección a Él, le consultamos, le preguntamos. La sabiduría bíblica no consiste simplemente en tener conocimiento. La sabiduría bíblica real consiste en que tú y yo andamos de acuerdo a lo que Dios establece. Cómo decides, cómo eliges, cómo piensas para tu vida, tus relaciones de negocio, tu relación matrimonial. Estás pensando, tienes el deseo de casarte. Bueno, exacto, casarte. Dios dice que no unáis en yugo desigual. ¿Cómo estás negociando? ¿Necesitas tomar decisiones financieras? Consúltala a Dios. ¿Necesitas emprender tu empresa? Consúltala a Dios. ¿Necesitas moverte de tu lugar de trabajo? Pregúntale a Dios. ¿Tienes una adversidad? Pregúntale a Dios. El diablo está tocando fuerte a tu puerta. Pregúntale a Dios. Pero no te muevas si no le has consultado a Dios, porque Proverbios capítulo 3 verso 5 nos insta
a confiar en Dios, en la sabiduría de Dios y no en nuestra propia prudencia. Esto significa que las decisiones no deben tomarse de manera impulsiva o emocional, sino buscando el rostro y la presencia de Dios. En la práctica, esto quiere decir detenernos antes de actuar y preguntarnos si lo que vamos a hacer honra a Cristo y está suscrito a su propósito y a su voluntad. Ahora, quiero decirte que Dios, cuando tú le pides sabiduría, Él te da dirección. Así que la vida cristiana requiere actuar con discernimiento. El discernimiento es la capacidad de evaluar lo correcto más allá de lo aparente, entendiendo las consecuencias eternas. Hebreos 5:14 dice: el creyente maduro tiene los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y el mal. ¿El creyente qué? ¿Sí ves cómo te ejercita Dios para pensar, elegir, vivir, actuar? Porque finalmente Dios advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por la presión y del entorno. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el mal y se aparta. Oiga, pero hay hijos de Dios que en ocasiones somos tan tercos. ¿Sabes que Dios te da la firmeza para decir no cuando el mundo te quiere doblegar? ¿Qué te han estado pidiendo? ¿O qué te ha estado diciendo el diablo? Que trabajas en una empresa y te dicen: altere ese informe porque quiero mostrar esto. ¿Ustedes? ¿Estás luchando con tu carne? ¿Sabes qué te dice la carne? Dame una pruebita. Y esto te lleva a experimentar algo más. Y es el que podamos vivir como hijos fieles y leales. Y este punto es muy importante. ¿Sabes? Porque esto va de la mano con uno de los últimos puntos que nos enseñó nuestra pastora Mari la semana anterior. Y si hay algo que debe suceder en nuestra vida es ser hombres leales y fieles a Dios. Esta mañana mientras oraba, Dios me regaló un mensaje que no es para esta casa, es un lugar donde voy a ir, ¿cuándo? No sé, pero lo anoté y me dijo: vas a enseñar esto, porque necesito enseñarle a mi iglesia acerca de ser leales, de ser fieles y de honrar lo que yo he determinado para que puedan conectarse con la visión. Así que no sé si fue tu experiencia en tu labor o ha sido o quizás lo estás viviendo, pero hoy vemos que muchos se mueven por el ruido que hace el mundo. El diablo hace mucho ruido, ¿sabes? El diablo te persuade, el diablo quiere engañarte, el diablo quiere distraerte, pero nosotros como hijos de Dios podemos vivir fieles y leales a Dios. Si tú eres fiel y leal a Dios, vas a ser fiel y leal a todo lo que Dios determina. A tu casa, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y a este ministerio. Sabes que para que las personas puedan avanzar, hallar y encontrar el propósito, necesitan ser fieles y leales a Dios y a la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Del resto serás bendecido, sí, pero no de la manera que Dios ha determinado. Así que la lealtad está sujeta a lo que es la integridad. Y esto es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Lo que tú y yo somos en público o en privado. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? ¿Algunas áreas? Todas. Así que vivir como hijo fiel y leal a Dios es permanecer arraigado en una identidad que no depende de sistemas humanos, sino de una relación viva con Dios. ¿Sabes por qué José pudo mantenerse firme? Le decía a la iglesia esta mañana que la Poti le cantaba una canción a José. La canción decía: duerme conmigo. Pero ¿sabes por qué él se mantuvo firme? Porque él tuvo una relación con Dios. Cuando tú y yo trascendemos a una vida de relación, de comunión, de intimidad, por muy fuerte que golpee el diablo, tú te vas a mantener.
Porque la Escritura afirma que nuestra identidad no es superficial, sino que es producto de una nueva naturaleza. Esto implica que ya no somos definidos por la presión cultural, política, social, sino por la obra regeneradora de Dios en nuestra vida. Por eso el creyente entiende que su lealtad no es negociable, va a permanecer y va a vivir confiado, seguro y reposado. El Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. El Señor estableció una frontera espiritual clara entre el sistema de Dios y las estructuras humanas de poder, que no tienen ningún poder y dominio delante de Dios ni delante de sus hijos. Porque la fidelidad se manifiesta cuando la obediencia a Dios se mantiene incluso bajo presión y persecución. Vivir como hijo leal es caminar en una transformación continua, mis amados, donde se rompe la dependencia del pensamiento humano o del mundo para que se establezca el pensamiento y la mente de Cristo. Y esto produce una existencia centrada en santidad, verdad y amor, donde cada uno de nosotros como creyentes no solo resistimos al mundo, sino que podemos vivir confiados y seguros en medio del caos. Así que, para que comprendas esto último, es como el águila que es criada en medio de las gallinas. Un águila criada entre gallinas puede crecer caminando como ellas, picoteando como ellas y viviendo limitada al suelo, pero su naturaleza siempre será distinta hasta que la descubra. Cuando ella descubre quién es realmente, deja de conformarse al suelo y comienza a vivir como un hijo de Dios que está sentado junto con Cristo en lugares celestiales en las alturas. Así somos los hijos de Dios. No fuimos creados para vivir limitados o como gallina picoteando. Tú y yo fuimos creados con la visión del águila para volar lejos y altos en las alturas. Para concluir, una vida consagrada en Cristo me lleva a permanecer firme en Dios en medio de un mundo cambiante. Una vida confiada en Cristo me lleva a reconocer que nuestra lealtad, nuestra seguridad, nuestro propósito y nuestra identidad provienen del Señor, no de lo temporal. Por eso no podemos dejarnos moldear por la cultura, por nada de lo que este mundo arrastra, sino vivir confiados y seguros en Dios. Ahora, para ilustrar este mensaje, quiero que te imagines a Daniel. Daniel no es una historia más en el Antiguo Testamento. Creo que es un hombre que tiene un carácter inquebrantable gracias a que él se mantuvo firme y confiado en Dios. Cuando Daniel, narra la Escritura, fue llevado cautivo, tenía entre 18 y 20 años, siendo un jovencito. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en la Babilonia moderna. Sabes que en Babilonia no solo intentaron cambiarle el nombre, sino su identidad, su forma de pensar, su lealtad. Y hoy el diablo sigue haciendo exactamente lo mismo, a través de ideologías, presiones sociales, agendas políticas, corrientes culturales que buscan redefinir la verdad que ya Cristo estableció en tu vida y en mi vida. Daniel entendió algo que muchos hoy olvidamos, que si el sistema puede influenciar tu mente, va a terminar gobernando tu vida. Pero hoy Dios quiere creyentes, escucha, que no caigan, sino que se mantenga firme. Pero hay muchos creyentes que no caen de repente, sino progresivamente, cediendo en pequeñas decisiones, normalizando lo que Dios llama pecado, justificando lo incorrecto por aceptación social y adaptando su fe para no incomodar. ¿Sabes que tu fe tiene que incomodar a las personas? Yo quiero decírtelo, que tu fe va a incomodar, tu fe tiene que molestar. Si no está molestando,
es porque algo está permeando nuestra vida. Por eso te dije que tú y yo no podemos ser un cristiano chévere. ¿Sabes qué es un cristiano chévere? Un cristiano que en su trabajo es uno más del montón, que en su familia no pasa absolutamente nada. Yo quiero decirte que tú eres sal. Yo quiero decirte que tú eres luz. Yo quiero decirte que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Así que tú no eres uno más de tu casa, de tu trabajo, de tu familia. No, tú eres sal, tú eres luz. Dios te ha dotado con las capacidades que los otros no pueden tener, pero que Dios sí le dio a Daniel. Dice que eran más sabios, 10 veces más sabios, entendidos que los demás, y eso eres tú. Así que cuando llega la amenaza a la vida de Daniel, él no sucumbió, él no cambió su conducta, él siguió orando como solía hacerlo. Daniel demuestra que un corazón rendido a Dios no se negocia, no se adapta al sistema, no se doblega ante decretos o leyes, pensamientos que contradicen la verdad, sino que se mantienen firmes. ¿Sabes que hay una diferencia entre esa fe emocional y una fe consagrada? Una fe emocional se adapta para sobrevivir. Escúchalo. Una fe emocional trata de encajar dentro del mundo, pero una fe consagrada permanece firme aunque cueste todo. Por eso la iglesia está llamada a despertar y a vivir como Daniel, con una mente guardada, una identidad definida en Cristo. Porque una fe firme no se vende, no se negocia, no se altera ni se vulnera. Te dije que este es un mensaje de fe, pero con el carácter de Cristo, que es lo que Dios enseña los domingos. Así que yo agradezco a Dios porque Él me permitió vivir cosas sin Cristo y en Cristo. Y hoy quiero mostrarte esto, porque Dios hoy nos estuvo diciendo que nosotros podemos tener identidad eterna en tiempos inestables. Hoy Dios nos estuvo recordando que tú y yo podemos vivir fieles, consagrados, seguros, reposados, con nuestra identidad, con nuestra seguridad, con nuestra convicción y lealtad. Y te lo está diciendo un hombre que durante 33 años vivió sin Cristo. Pero después de Cristo te puedo contar una historia totalmente diferente, producto de la gracia de Dios. Así que para que comprendas esto, sabes que hay una gran diferencia. Cómo nosotros como hijos de Dios vivimos, pero cómo vive un hijo del mundo. Yo llegué a esta ciudad en el año 99, 20 de enero del año 99. No traía ni siquiera chaqueta y mi ropa la traía en un maletín todo roto. Y ayer, mientras reflexionaba en esto, Dios comenzó a traer todo esto a mi vida y me comenzó a preguntar: ¿cómo llegaste aquí? Y yo, hablando con la persona del Espíritu Santo, comencé a decirle cómo llegué. Luego me preguntó: ¿y qué ha pasado? ¿Qué tienes hoy? Una esposa que no merecía, 2 hermosas hijas, te sirvo por la gracia de Dios. Y luego me dijo: bueno, ¿y quién te ha provisto? ¿Quién te cuidó durante la pandemia? Tú, Señor. ¿Y qué hice en la pandemia? ¿Qué te dije que haría en la pandemia? Señor, tú dijiste que nos prosperarías. Y luego me dijo: ¿lo hice? Yo le dije: sí. Pero sabes que yo viví 33 años en Cristo. Y el primer año que estuve aquí hubo días que solo comía o tomaba agua para mantener el estómago lleno, solo agua. Pero después que Cristo llegó a mi vida, no puedo decirte, porque te estaría engañando, que no han habido días oscuros. No puedo decirte que no han habido días malos. No puedo decirte que no ha habido llanto, dolor. No, te estaría mintiendo, porque estaría invalidando lo que dice la palabra de Dios. Pero Él dijo que sufriríamos, pero que tuviéramos paz. Yo quiero mostrarte el paralelo, porque mi vida sin Cristo fue algo totalmente diferente, donde yo pasé necesidad. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, solo puedo verlo a Él en cada detalle y en cada momento. Sé que esto te lo he contado otras veces,
Pero hubo un día que no había nada que comer en casa, solo un poco de arroz y aceite. Estábamos como la viuda. Y derramé todo ese viernes, toda la noche, mi corazón delante de Dios, pidiendo la provisión en el Espíritu, porque oré en el Espíritu. Y mi corazón, en la madrugada salimos llenos de esperanza. La nevera estaba light, pero luego llamaron a mi esposa y Dios hizo caer carne del cielo. No te estoy mintiendo. Yo he visto caer carne del cielo. Yo sé lo que es echar mano. Así que el mundo no puede definir tu vida por lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Toda la provisión que tú requieres para vivir confiado y seguro, quiero decirte que está en Cristo. Esa leve tribulación que tú y yo podamos vivir en esta tierra, la cual es momentánea y temporal, no define el propósito de Dios, porque lo que se cumple es el propósito de Dios. Pero yo hoy sí quiero invitarte que tú seas como Daniel, que se mantuvo firme, abrió las ventanas de su habitación y oró a Jerusalén, sabiendo que ahí estaba su respuesta. Deja de escuchar ruido del diablo, deja de escuchar tantas mentiras del diablo. Levántate y confía en Dios, porque su fiel amor perdura para siempre. Y el Dios que pensó en ti, que te eligió, cumplirá el propósito a cabalidad en tu vida. Así que solo quiero pedirte que podamos orar.